Hola, en esta nueva cápsula les explicaré sobre los contratos entre un artista-intérprete y un ejecutante. Los invito a poner atención. La Ley 19.889, promulgada en agosto del 2003 bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, modifica su capítulo 4 en el que habla sobre el contrato de los trabajadores de artes y espectáculos, estableciendo en su artículo 145A que el presente capítulo regulará la relación del trabajo bajo dependencia o subordinación entre los trabajadores de artes y espectáculos y su empleador, la que deberá tener una duración determinada, pudiendo pactarse por un plazo fijo, por una o más funciones, por obra, por temporada o por proyecto. Los contratos de trabajo de duración indefinida se regirán por las normas comunes de este Código del Trabajo. En su artículo 145b señala que tratándose de contratos de trabajo por una o más funciones, por obra, por temporada o por proyecto, de duración inferior a 30 días, el plazo de escrituración será de 3 días incorporado el trabajador. Si el contrato se celebrare por un lapso inferior a 3 días, deberá constar por escrito al momento de iniciarse la prestación de los servicios. Artículo 145c. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de este Código no será aplicable a los trabajadores comprendidos en este capítulo 4. Con todo, la jornada ordinaria diaria de trabajo no podrá exceder de 10 horas. Artículo 145d. Los trabajadores de artes y espectáculos están exceptuados del descanso en domingo y festivos, debiendo el empleador otorgar en tales casos un día de descanso compensatorio por las actividades desarrolladas en cada uno de los días, aplicándose a su respecto lo dispuesto en el artículo 36 de este Código. El descanso señalado en dicho artículo tendrá una duración de 33 horas continuas. Cuando se acumule más de un día de descanso a la semana, las partes podrán acordar una especial forma de distribución o de remuneración de los días de descanso que excedan de uno semanal. En este último caso, la remuneración no podrá ser inferior a la prevista en el artículo 32 de este Código. Si bien el artículo 4 de la Ley 19.889 contempla artículos desde el 145A al 145K, en los que regula la forma de contrato entre artistas principal y artistas ejecutantes, me parece importante poder señalarles las características y puntos de mayor relevancia para poder firmar de buena forma un contrato de este tipo. Los invito a continuar atentos. Características comunes a los contratos de artistas, intérpretes y ejecutantes. La importancia de determinar si un contrato es típico o atípico radica en precisar las normas por las cuales quedará regido. En efecto, los contratos típicos o nominados se rigen por las normas que establece la ley en materia de obligaciones y que se encuentran en los artículos 1437 y sucesivo del Código Civil, por las normas específicas que el legislador ha previsto para cada contrato y por las normas que las partes hayan acordado en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Los contratos atípicos, por su parte, se rigen por estas últimas y por las normas contractuales generales del derecho civil. Por lo general, se trata de contratos por adhesión, y lo más frecuente en materia de contratos de artistas es que éste se verifique bajo la forma de un contrato por adhesión y no de un contrato libremente debatido por ambas partes. Son contratos bilaterales. Estos contratos son bilaterales porque las partes adquieren obligaciones mutuas, las que dependen entre sí para su cumplimiento. Son contratos onerosos. Es importante señalar que lo relevante al momento de clasificar un contrato en gratuito u oneroso es el beneficio económico que reportan las partes con absoluta independencia del número de partes que resultan obligadas del contrato. Son contratos conmutativos. Esta clasificación es en verdad una subdivisión de los contratos onerosos. El artículo 1441 del Código Civil señala: el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.
son contratos principales. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de convención y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Son contratos generalmente consensuales. Los contratos de artistas son en su mayoría consensuales, ya que para que queden perfectos y surtan efecto no se requiere más que el acuerdo de ambas partes. La solemnidad de ciertos contratos. Como señala la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 73, la transferencia total o parcial de los derechos de autor o de los derechos conexos a cualquier título deberá inscribirse en el registro dentro de los 60 días contado la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. Es por ello que los contratos que contengan cesiones de derecho deberán cumplir con la formalidad de otorgarse por escritura pública o por escritura privada autorizada por un notario. Son contratos instituto personae. Estos contratos son aquellos que se celebran en especial consideración de la persona del otro contratante, esto es, aquellos contratos en que una de las principales motivaciones para celebrar el acuerdo es justamente la identidad y cualidades personales de la otra parte. En el caso de los contratos que son bilaterales, se requiere de dos partes para la firma de este. Y bajo el ejemplo que hoy estamos trabajando, se requiere a un artista intérprete y a un artista ejecutante. Si ponemos como ejemplo una presentación en vivo, es importante que las personas establezcan el contrato considerando los siguientes puntos: la caracterización del contrato, las obligaciones de las partes y las cláusulas usuales. Respecto a la caracterización del contrato, podemos decir que se suscribe entre músico y artista principal con el objeto de realizar en forma conjunta la presentación. Posee todas las características del contrato de artistas, es innominado y consensual. En la práctica se basa exclusivamente en la confianza y la buena fe de las partes. Además, puede existir relación laboral, comprobando los supuestos constitutivos como la labor sujeta a dependencia, remuneración y horarios. Obligaciones de las partes. Tenemos las obligaciones del artista principal, que son remunerar al artista ejecutante y señalarle el día y hora en que se efectuará la presentación. Por otro lado, tenemos las obligaciones del artista ejecutante, quien debe concurrir a la presentación en vivo que le ha sido encomendada y ejecutar las obras que el artista le requiera, además de realizar los ensayos y demás actividades. Cláusulas usuales en el contrato de artista ejecutante con artista principal para una presentación en vivo. Número 1. Del objeto principal del contrato. La idea central del contrato del artista principal con ejecutante para la presentación en vivo consiste en el compromiso que adquiere el ejecutante de acompañar musicalmente al artista principal en un recital o concierto. 2. Del desempeño del ejecutante. Tal como señala el texto de ejemplo, el músico acompañante se encuentra en la obligación de asistir a todos los ensayos programados con el artista principal y a participar en las demás actividades necesarias para la realización del evento. 3. De las remuneraciones. La remuneración que el artista principal pagará al músico acompañante por la presentación en vivo es, en la práctica, uno de los puntos más relevantes en este tipo de contratos. Dicha remuneración suele ser un monto fijo acordado por las partes en forma previa que irá en directa relación con la magnitud del evento. En la cláusula relativa a este punto, es necesario establecer no solo el monto, sino también su forma y oportunidad de pago. Espero que con los puntos explicados respecto al contrato de artista principal con artista ejecutante, hayas comprendido de mejor forma los principales puntos que este tipo de contrato debe contener.